muy interesante, ¿no? Hay una fascinación por la Edad Media, ¿no? Hay películas sobre medievales, hay libros de historia, están pues las grandes reliquias de la Edad Media, ¿no? Las catedrales, los palacios de los reyes, ¿no? Sobre todo en Europa está pues toda esa cultura medieval que hay tanta gente que le apasiona y le interesa, ¿no? Pero fue una etapa histórica también importante, ¿no? Con sus claroscuros, ¿no? Con sus claroscuros. Vamos a ver entonces la temprana Edad Media, siglos 5 al 9, obviamente, después de Cristo, ¿no? Siglos V al 9. Europa sufre el impacto de tres invasiones. Pues obviamente, quienes invaden Europa y dan comienzo a la Edad Media son pues los bárbaros, ¿no? Los bárbaros arios, ¿no? Que vivían pues más allá de la frontera este del Imperio Romano en Europa, ¿no? Lo que hoy en día es Alemania, Austria, incluso agarrando ya Checoslovaquia, ¿no? Eran los bárbaros arios, los romanos le llamaban así, ¿no? Las tribus arias, los anglos, los sajones, los godos, ostrogodos, visigodos, los burgundios, los francos, los vándalos, etcétera, ¿no? Eran muchas tribus, o sea, ellos no eran un imperio, ¿no? Como Roma, ellos eran tribus, señoríos regionales, ¿no? Para hacer un paralelo con la historia del Perú, eran señoríos regionales que tenían su sistema, pues, y también guerreaban entre ellos, ¿no? Guerreaban entre ellos, pero se unieron para la conquista del Imperio Romano porque estaban prosperando, su población estaba aumentando y necesitaban más espacio, ¿no? El llamado, pues, el espacio vital, ¿no? Profesor, he escuchado eso, esa teoría del espacio vital. Claro, eso viene ya desde la antigüedad aria, ¿no? Hitler y los nazis toman esa teoría, ¿no? Del espacio vital, el famoso Lebensraum, ¿no? Voy a escribir acá. Lebensraum, el espacio vital, ¿no? Eso viene ya, buenos días, ya de la historia, pues, de los antiguos arios, de los cuales, pues, los nazis se declaran descendientes de esa raza guerrera conquistadora y racialmente pura, ¿no? Ok, alumnos, siempre vayan leyendo un segundito, ya para el próximo lunes voy a poner el Lebensraum, ¿no? La teoría del espacio vital. Entonces, por eso los bárbaros invadieron el Imperio Romano y dominaron pues toda Europa, ¿no? Hasta Portugal, ¿no? Incluso por ejemplo, España fue mayormente ocupada por los ostrogodos, los visigodos, ¿no? A ver, sí, mío Cid, el rey de Barcelona, ya era descendiente, pues, de estos bárbaros, ¿no? Ostrogodos, visigodos, por eso que en España hay mucha gente de raza blanca también, ¿no? Aria también, está mezclado un poco. Y a Portugal llegan los vándalos, ¿no? Los vándalos, hasta Portugal llega. Bien, entonces se forma también en el reino de los francos, ya los francos eran otra tribu, aria, los francos, ahí desciende, pues se forma Francia, ¿no? Francia se forma de los francos y con el imperio carolingio. ¿Quién era el rey del imperio carolingio? Carlomagno, ¿no? Carlomagno, él era de los francos, era otra tribu aria que se apropió, se adueñó de lo que hoy en día es Francia, ¿no? ¿Ya? España inicia la reconquista, profesor, reconquista, claro, porque también paralelamente España fue invadida por los musulmanes, ya los árabes musulmanes invaden España también, sobre todo el sur
de España, ¿no? El área de Barcelona, Cataluña, por ahí sobre todo. Y entonces España hace la guerra de reconquista, pues, ¿no? ¿Y quiénes son finalmente los reyes que derrotan y expulsan a los musulmanes de España? Pues los reyes, famosos reyes católicos, ¿no? Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Ellos derrotan a los musulmanes y los expulsan, ¿no? De lo que era el territorio español. Y también esos reyes, pues, son los que van a financiar el viaje de Cristóbal Colón, ¿no? Los viajes de Cristóbal Colón han sido reyes que han sido bastante importantes para la historia de España, ¿no? En Europa predomina la vida rural, efectivamente, efectivamente. Recuerden que Roma tenía un sistema económico, un modo de producción esclavista, ¿no? Que venía desde Egipto, recuerden, ¿no? Egipto, Grecia, Roma, los asirios, los persas, todos eran esclavistas. Entonces, en Europa también predominaba la agricultura, la vida rural. Las ciudades del Imperio Romano habían sido destruidas o abandonadas ante las invasiones. No hay tráfico monetario, o sea, los romanos sí tenían moneda, los romanos tenían moneda, pero como cae el imperio, los bárbaros no tenían moneda, ¿no? Ellos hacían el trueque. Ya luego, mucho tiempo después va a resurgir la moneda, ¿no? Va a resurgir la moneda. La cultura está en crisis, el analfabetismo está presente aún en los gobernantes. Claro, porque estos arios, ya estos invasores arios, tenían sus reyes, pero no eran gente culta. Ellos eran gente agricultora, cazadora y guerreros, ¿no? Entonces no habían desarrollado mucha cultura. Habían desarrollado pues algunos mitos, ¿no? Algunos mitos, pero de dioses guerreros, ¿no? ¿Cómo se llamaba el dios guerrero principal de los arios? Ahí está. Voy a poner acá. Wotan, ¿no? Era el dios principal guerrero de los arios, Wotan, ¿no? Que algunos dicen que para los vikingos era Odín, ¿no? O sea, Wotan de los arios era pues el Odín de los escandinavos, de los vikingos, ¿no? Odín sí, pues ya lo conocemos más, ¿no? Por las películas, etcétera. Ha habido varias películas de Thor, ¿no? Pero no es tan conocido el dato de que el dios guerrero principal de los arios era Wotan. Entonces, no era una gente culta, ¿no? Era una gente guerrera, expansionista, ¿no? Y con actividad agrícola, ¿ya? La élite culta es el clero, claro, pero el clero es romano. Entonces, lo que les he explicado, ¿no? Que los nobles romanos, ya, para mantener su estatus social, su posición social, porque habían sido derrotados, se convierten en sacerdotes, ¿no? Se convierten en clérigos, la nobleza romana, y ahí surge pues el Vaticano. Es por eso que el centro del cristianismo es Roma, ¿no? El Vaticano, porque la nobleza romana se convierten en sacerdotes, ¿no? Y le dicen a los reyes, a estos monarcas arios, ¿no? Italia fue mayormente dominada por los godos, ¿no? Ostrogodos y los godos. Le dicen a estos monarcas bárbaros que ellos, mediante la religión, les pueden ayudar pues a consolidar su poder, y se hace una alianza, un pacto, ¿no? Entre la monarquía y la iglesia cristiana. Por eso que la Edad Media pues es característico, ¿no? Poder del monarca y de la iglesia, ¿no? Es típico pues de la Edad Media, y eso va a ser combatido con la Revolución Francesa, ¿no? Recuerden, la Revolución Francesa, ¿qué ataca? Ataca a la monarquía y ataca al clero, ¿no? Al poder de la monarquía
y al poder del clero. Ya, entonces esa es la temprana Edad Media, ¿no? Hasta el siglo IX después de Cristo. Obviamente todo esto ocurre en Europa, ¿no? Ya acá pues en el Perú, en Sudamérica, hay pues es otra historia, ¿no? Valga la redundancia. Alta Edad Media, siglos 9 al 13, siglos 9 al 13. ¿Por qué le dicen Alta Edad Media? Porque aquí sí hubo vida intelectual, vida filosófica, vida artística, ¿no? Ya, por ejemplo, en el siglo XIII, ¿no? Dante Alighieri escribe la Divina Comedia, ¿no? En el siglo XIII lo escribe Dante Alighieri, ¿ya? Bien, es el periodo más importante por su espíritu creador, ¿no? Está, pues, ¿no? Hay actividad, ¿no? Mal que bien, hay actividad intelectual, artística, científica, un poco, o sea, la iglesia, ¿no? Se desarrolla entre la desintegración del imperio carolingio, ¿no? O sea, el imperio de Carlomagno se desintegra. Surge el sistema feudal. Ajá. Es el tercer modo de producción de la historia de la especie humana, ¿no? El primero puede ser el de subsistencia, ¿no? Caza, recolección. Luego, con el surgimiento de la agricultura, surge el modo de producción esclavista, ¿no? Que hemos visto pues que una clase dirigente, ¿no? Se asocia, pues se presentan como divinos y entonces el resto del pueblo, al ser menos, al no ser divinos, tienen pues que trabajar para ellos y pagarles impuestos, ¿no? ¿Ya? El sistema feudal ya es diferente, ¿no? En el sistema feudal, que era el sistema de los arios, de los bárbaros, eh, existe una nobleza, ¿no? Ahí surge pues esos conceptos de varón, de conde, duque, ¿no es cierto? El duque tenía su ducado, ¿no? El conde su condado, o sea, tenían tierras. Pero estos nobles al pueblo, ¿no? Que trabajaba la tierra, ya les dan una retribución, ya no son esclavos, ¿no? Les dan vivienda, les dan una ropita, su comida, o sea, les dan una cierta retribución y también pues los trabajadores, ¿no? Los siervos, los vasallos que conocemos, eh, también tienen que, como les digo, si hay una guerra también tienen que luchar para defender al señor feudal, ¿no? El señor feudal pues en su castillo, ¿no? Es otro tipo de organización, ¿no? Los romanos vivían en villas, ¿no? Los nobles romanos vivían en villas, los arios bárbaros viven en castillos, ¿no? Está pues el varón o el conde, depende, con su esposa, sus hijas, la nobleza, y los agricultores pues son los que trabajan la tierra, el pueblo, pero dentro de un sistema feudal donde ya hay una retribución, ¿no? La tierra pues del señor feudal se llamaba feudo, ¿no? Aumenta la fuerza de la Iglesia Católica, obviamente, ¿no? La Iglesia Católica cristiana, ¿no? En este caso, obtiene gran poder porque era, pues, digamos, el brazo derecho de los reyes, ¿no? El brazo derecho de los reyes. Las cruzadas, ¿qué fueron las cruzadas? En teoría, fueron, pues, expediciones militares que se realizaron, en teoría, para liberar a la ciudad santa de Jerusalén del dominio de los musulmanes, ¿no es cierto? Del dominio de los musulmanes, ¿ya? No se logró, no se logró al final, pero fue una etapa muy importante, ¿no? Eh, había muchas cosas ahí, ¿no? Los papas prometían, pues, a los hombres que se enlistaran para las cruzadas, les prometían pues el perdón de sus pecados, ¿no? Completos, y también les prometían pues que ahí en Jerusalén había de todas maneras riquezas, ¿no? Que, o sea, quitarle riquezas a los musulmanes
no era un robo, ¿no? Porque eran enemigos de Dios, ¿no? Entonces todo eso motivó a que muchos hombres de Europa se enlistaran en los ejércitos para las cruzadas, ¿no? También, bueno, obviamente había un interés de los papas y de, digamos, grandes comerciantes europeos de expandir, ¿no? Su control, porque esas zonas pues tenían también, la zona de Jerusalén tenía un comercio muy rico, ¿no? Tenía territorios, había riquezas ahí, entonces todo fue una mezcla, ¿no? Pero al final no pudieron, ¿no? Luego dice, surge la clase burguesa. Ajá. Entonces, en el sistema feudal, la burguesía era una clase dominada, ¿no? O sea, tenían que trabajar para el señor feudal. Pero estos empiezan a destacar en el comercio, ¿no? En el comercio se vuelven grandes comerciantes y con el tiempo van acumulando dinero y capital y ellos ya quieren pues controlar la sociedad, ¿no? Ya no quieren la interferencia de la monarquía, de la iglesia, no quieren pagar pues tantos impuestos al monarca, al clero, ¿no es cierto? Que el burgués pues se sacaba el ancho trabajando, yendo por aquí, por allá para vender, mientras que la monarquía y el clero pues sentados cobraban sus impuestos y comían pues como reyes, ¿no? Vivían una vida de lujo, ¿no? Una vida fastuosa. Entonces los burgueses decían, no, pues eso no puede ser, ¿no? Esa es la mentalidad burguesa, ¿no? La mentalidad burguesa en la cual, pues, el producto de mi trabajo, o sea, mi dinero, ¿no? Mi dinero, yo no lo doy así nomás, pues, ¿no? Ahí me ha costado, ¿no? Yo no lo doy así nomás mi dinero, esa es la mentalidad burguesa. Y la burguesía, pues, va a hacer grandes fortunas, ¿no es cierto? Va a hacer grandes fortunas y se convierten en los llamados mecenas, ¿no? Con C, los mecenas, patrocinadores de el arte, la ciencia, la filosofía, ¿no es cierto? Patrocinadores de grandes obras, ¿no? Los burgueses se transforman en mecenas y ya van también diseñando el reemplazo del sistema medieval, ¿no? Ya no una monarquía con un clero, sino un gobierno republicano, capitalista, burgués, donde la iglesia pues solamente cumple una función religiosa, ¿no? Eso va a ser la Revolución Francesa, la Ilustración. Vamos a ver acá, por eso se dice, la cultura se renueva, ¿no? Porque estos burgueses empiezan a eh, patrocinar, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva también, eso tiene que ver con el Renacimiento, ¿no? Baja Edad Media, siglos XIII al XV, la base de la riqueza son las tierras, ¿no? Claro, seguimos todavía en el sistema feudal, pero ya está surgiendo otro sistema de los burgueses, que se va a llamar capitalismo, ¿no? El capitalismo. El honor y la santidad son los máximos ideales. Claro, no todo fue oscuro en la Edad Media, ¿no? Del sistema feudal surge pues la idea del caballero, ¿no? El caballero, el código de honor, ¿no es cierto? El caballero pues es un ejemplo para el varón, ¿no? De cómo debe ser un varón, ¿no? Y la santidad surge porque, como de todas maneras la religión dominaba la Edad Media, hubo pues monjes, sacerdotes que se hicieron monjes, ¿no? No querían participar, digamos, de la iglesia más mundana que se daba en Roma, una iglesia mezclada con intereses políticos, económicos, y fundan los monasterios, ¿no? Los monjes fundan los monasterios y ahí pues llevan una vida en la cual la idea pues era vivir como santos, ¿no? Encontrar la santidad y vivir la santidad, ¿no? Los monasterios pues de la Edad Media, ahí
los monjes no tenían contacto con el mundo y se dedicaban a trabajar la tierra, ¿no? Para poder tener su comida. Aprendían pues también a hacer sus alimentos, ¿no? Aprendían a hacer chocolate para tomar, cerveza para tomar, aprendían a hacer sus tortas, sus queques, y después se dedicaban a la vida intelectual y a la oración, ¿no? Esa es la vida santa, la vida monástica, ¿no? Cuando las personas se alejan del mundo, ¿no? Para vivir en un monasterio, ¿no? Alejado, ¿no? Solamente ahí, cómo te ganas la vida en cultivando tus tierras, ¿no? Con eso comes y después solamente te dedicas pues a conocer a Dios, ¿no? A vivir una vida cercana a Dios. Ya, la burguesía, dice, ¿no? Se hace más importante. La nobleza, pues, era la clase dominante, ¿no? Con el clero, pero la burguesía se hace más importante. Estamos, pues, en la etapa de la monarquía absolutista, pero la burguesía ya está maquinando, organizando, pues, unas revoluciones, ¿no? La base de la economía ahora es el capitalismo. A ver, profesor, me confunde eso porque a mí me han dicho que el padre del capitalismo es Adam Smith y Adam Smith recién surge en el siglo XVII. Claro, pero el capitalismo como actividad práctica, el capitalismo como actividad práctica nace en Italia en el siglo XV, de 1400 a 1500, el famoso 400, ¿no? El famoso 400. Hay un auge ahí del comercio, se produce un auge, una explosión, un boom del comercio y surgen grandes fortunas, ¿no? En Italia. Los Sforza, los Médicis, los Borgia, esas familias van a ser dinastías, de ahí van a salir papas, reyes, príncipes, princesas, ¿no? Los papas también entran al capitalismo, la iglesia, hacen grandes fortunas, ¿no? Entonces, el capitalismo surge en Italia en el siglo XV, el 480, ¿no? Como actividad práctica, ¿no? Como actividad práctica. Adam Smith y los ingleses, los británicos, lo que hacen es le dan ya la base teórica, formal, conceptual, ¿no? Con Adam Smith, pues el primero, ¿no? Siglo XVII. ¿Qué hacía Adam Smith? Él era un académico, pero también se iba a los puertos, a las tabernas de Manchester, ¿no? Un puerto en Inglaterra, y ahí conversaba con los traficantes, los contrabandistas, ¿no es cierto?, los piratas. Entonces, él tenía una visión completa de cómo la gente ganaba dinero, ¿no? De qué era pues el capitalismo, ¿no? Eso hizo Adam Smith. Pero el capitalismo surge en Italia, ¿ya? Con esas grandes familias, ¿no? Que surgen debido al comercio y ellos van pues a financiar grandes obras de arte, van a financiar a los filósofos, construcciones, ¿no? Todo tipo de obras y un poco ya dejando atrás la Edad Media, ¿no? Dejando atrás la Edad Media. La iglesia sufre problemas que anuncian la reforma, ahí está, ¿no? La reforma ocurre en el siglo XVI. Profesor, ¿qué fue la reforma? Entonces, en la iglesia de Roma, ya había caído pues en una etapa de corrupción, ¿no? Se había mezclado mucho con la política, con intereses pues económicos, etcétera. Los papas pues tenían amantes, tenían hijos, ¿no? Entonces, frente a eso, se levanta pues un monje agustino de Alemania, ¿no? Un alemán llamado Martín Lutero, a mediados del siglo XVI, y Martín Lutero le hace una serie de críticas al Papa, ¿no? Le envía al Papa en Roma
¿no? Sus tesis, ¿no? Las famosas tesis de Lutero, diciéndole al Papa, pues mire, usted está mal en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, ¿no? Y el Papa se ríe, pues, ¿no? Ah, no, 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 este alemán para mí no es ningún peligro, ¿no? Entonces, Lutero, al ver que el Papa en Roma, pues, no quería cambiar, él le dice, bueno, entonces, al Papa, yo me voy a dividir, ¿no? Yo me voy a separar de la religión cristiana, ¿no? Me voy a separar. Entonces se produce la reforma y la iglesia cristiana se divide en dos, católicos y protestantes. Los católicos liderados por el Papa en Roma y los protestantes se dividen en varios grupos y tienen como autoridad no el Papa, sino la Biblia, ¿no? Lo que dice la Biblia, ¿no? Los protestantes pues son evangélicos, pentecostales, anglicanos, luteranos, etcétera, ¿no? Esos son los protestantes, o sea, los que no son católicos son protestantes, ¿no? Bautistas, mormones, todos son protestantes. No reconocen la autoridad del Papa, sino que siguen la autoridad de la Biblia, ¿no? ¿Ya? Acá dice, pues, ¿no? Interés temporal de los papas, o sea, el Papa en Roma pues estaba muy metido en cuestiones de dinero, ¿no? De negocios, cuestiones políticas, entonces eso ya no le gustaba a Lutero, ¿no? Además, por otro lado, pues los papas tenían sus escándalos, ¿no? Tenían pues amantes, mujeres, tenían hijos, entonces todo eso estaba ocurriendo, ¿no? Ya, entonces, este es un esquema de la Edad Media. Ahora vamos a ver acá la siguiente, la Edad Moderna. La Edad Moderna. Ya, entonces acá estamos hablando de la modernidad, la edad moderna, la modernidad, ¿no? Lo que les decía, ¿no? El Renacimiento, siglo XV y XVI. ¿Qué fue el Renacimiento? Otro movimiento más que quería superar el status quo, ¿no? Voy a poner acá la palabra. El status quo medieval, ¿no? O sea, el estado de las cosas, ¿no? O sea, el sistema, la organización social medieval, eso se llama status quo, ¿no? Entonces, eso quiso hacer el Renacimiento, ¿no? Siglo XV y XVI, dejar atrás la Edad Media, ¿no? Dice, aparecen los estados modernos, ¿no? Esas monarquías, pues, se convierten en estados, ¿no? Por eso hablamos de Francia, hablamos de Inglaterra, de España, de Portugal, de Holanda, ¿no? Todos eran monarquías, monarquías, ¿no? En el caso de Italia y de Alemania, sí, ellos siguieron mucho tiempo más siendo reinos regionales, ¿no? No se unificaron, sino mucho después. Aparición de la burguesía, ya hemos hablado, la burguesía va a ser una clase comerciante con poder económico que ya no va a querer pues pagar tanto impuesto, ¿no? Al rey, al clero, ¿no? La iglesia se encontraba en una grave crisis, claro, hemos hablado ya de la reforma, ¿no? Hemos hablado de qué trataba esa crisis. Y acá dice crisis en las artes y las ciencias, pero es una crisis de desarrollo, una crisis de crecimiento, ¿no? Porque estos mecenas, ¿no? Estos capitalistas del Renacimiento, millonarios del Renacimiento, van a financiar qué cosa? El arte, la ciencia, la arquitectura, todo tipo de obras o de proyectos que fueran en contra del sistema medieval, ¿no? Entonces, en la Edad Media, pues el arte, ¿no? No podías dibujar al ser humano contento, ¿no? O sea, el ser humano pues tenía que estar con la cabeza agacha por el pecado original, ¿no? El ser humano pues era un ser malévolo, pero en el Renacimiento ya cambia ese concepto del ser humano. Está pues ahí la Gioconda o la Mona Lisa, que es una mujer que se presenta contenta,
en paz, ¿no? Es una mujer rica, ¿no? Rica que se muestra pues en paz y no se preocupa por los complejos, digamos, de la iglesia, ¿no? No se considera pecadora, no está con la mirada gacha, ¿no? Y bueno, también en las ciencias, ¿no? En las ciencias se van a dar las grandes expediciones marítimas, ¿no? Que van a descubrir América, van a circunnavegar el continente africano, van a descubrir nuevas rutas hacia el Asia. Cristóbal Colón va a descubrir América, ¿no? Hubo todo un renacimiento del arte, las ciencias y del libre pensamiento, ¿no? Aquí, siglo XVII, tuvo lugar la Guerra de los 30 años. ¿Qué fue la Guerra de los 30 años? Fue una guerra entre los católicos y los protestantes en Europa, ¿no? En el siglo XVII, aproximadamente 1648, ¿no? Entonces, esta guerra de los 30 años que devastó Europa, ¿no? Devastó, era entre católicos y protestantes, ¿no? Ya. Tiene un lugar una revolución científica. Claro, siglo XVII, Isaac Newton descubre las leyes, ¿no? De la inercia, la ley de acción-reacción, descubre la ley de la gravedad. Entonces fue una época de gran florecimiento de la ciencia que no ha parado hasta ahora, ¿no? Y también pues Galileo Galilei, que descubre las lunas de Júpiter, inventa el telescopio, Galileo Galilei, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la ciencia ya empieza a independizarse, empieza a surgir en contra incluso del dominio de la religión, pero empieza a surgir la ciencia, ¿no? Y es una tendencia que no ha parado hasta hoy en día, ¿no? Acá, obviamente, siglo de oro español, ¿no? El siglo de oro español, el 17, bueno, fue el único también, ¿no? Porque, como hemos hablado, el oro que España trajo de los incas, el oro, la plata, las riquezas, hizo potencias pues a otros países, ¿no? Hizo potencia a Inglaterra, hizo potencia a Holanda, a Francia, que le daban todos los servicios pues a España, porque España seguía siendo un país rural, ¿no? Entonces, no hubo mucho desarrollo científico, intelectual, artístico en España, ¿no? Entonces ellos, cuando digamos, un millonario español quería construir su mansión, llamaba a un ingeniero holandés, un arquitecto alemán, ¿no es cierto? Los productos, pues el cemento, el ladrillo, lo traían de Alemania, ¿no? De otros países. Y, o sea, importaban todo, ¿no? Importaban todo y la plata, pues el dinero se acaba, ¿no? De esa manera. Es por eso que el siglo de oro español fue solamente siglo XVII, ¿no? Después ya bien entra en crisis España, entra en crisis. Dice, aparición del parlamentarismo en el Reino Unido. Eso también es importante, ¿no? Ocurre la famosa Revolución Gloriosa, ¿no? La famosa Revolución Gloriosa de 1688. Vamos a ver si lo podemos escribir acá. 1688, ¿no? Ahí está. La Revolución Gloriosa, profesor, ¿cuándo fue? 1688. ¿Dónde? En Gran Bretaña, ¿no? Entonces acá ya líderes populares, líderes de la burguesía en Inglaterra, en Gran Bretaña, perdón, todo, dicen no, ya nosotros no vamos a pagar tantos impuestos para el rey y para la iglesia, ¿no es cierto? Si es que tampoco tenemos
una participación en las decisiones políticas, ¿no? O sea, ya ahí los ingleses, la burguesía inglesa quería poder político, ¿no? Pero la monarquía y el clero se mantuvieron en sus 13, como se dice, ¿no? Se mantuvieron en sus 13, entonces hubo que hacer una revolución violenta, ¿no? El rey de Gran Bretaña, Jorge I, muere, ¿no? En esa revolución, lo matan al rey y ya a la monarquía y al clero no le quedó más remedio que negociar, porque estos parlamentarios burgueses tenían también el apoyo del pueblo, ¿no? Entonces, aparece el sistema del parlamentarismo, que hasta ahora sigue vigente en Gran Bretaña, donde la monarquía y el clero cumplen papeles decorativos, ¿no? Claro que se aseguraron la monarquía y el clero que el Estado les dé su manutención, ¿no? Su manutención económica, o sea, se quedaron con renta vitalicia, ¿no? La monarquía y el clero. Pero ya su poder político de la monarquía y del clero es más ya decorativo, ¿no? O sea, el verdadero poder en Inglaterra pasa a la burguesía, que hace pues ese parlamento, ¿no? Donde se elige a un primer ministro. Claro, el primer ministro tiene que ir, ¿no? Al palacio del rey, de la reina, a pedirle permiso para empezar con su gestión, con su gobierno, tiene que ir donde la iglesia, ¿no? Los anglicanos en, en, en Gran Bretaña, pues la religión oficial es el anglicanismo, son protestantes, ¿no? Pero eso es más que todo un show, ¿no? Es una formalidad, porque el verdadero poder ya, como hoy en día ocurre en Gran Bretaña, pues está en el Parlamento, ¿no? Está en el Parlamento y del partido que tiene mayoría se saca pues un primer ministro, ¿no? Que en la actualidad en Gran Bretaña pues es Boris Johnson, ¿no? Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña. Acá en Perú nosotros tenemos un sistema presidencialista, pero que también tiene o sea, nosotros tenemos primer ministro y presidente, ¿no? Tenemos los dos, ¿no? Eso no ocurre en un sistema, perdón, parlamentarista puro, ¿no? Ahí solamente hay un primer ministro, no hay presidente. Acá nosotros tenemos un sistema presidencialista y con primer ministro, ¿no? Como si nos sobrara la plata, ¿no? Para tener presidente y primer ministro cuando son prácticamente pues dos personas que hacen el mismo trabajo, ¿no? Pero bueno, así es el sistema acá todavía, ¿no? Y luego viene la famosa Ilustración, ¿no? Siglo XVIII. Un poquito siempre de frío en la mañana. Bien, entonces, la Ilustración, ¿qué es, no? Ilustración o iluminismo o siglo de las luces. Fue un proyecto de la burguesía europea para reemplazar el orden medieval, ¿cierto? Reemplazar el orden medieval, o sea, en otras palabras, poner gobiernos republicanos, capitalistas y disminuir el poder del clero, ¿no? O sea, que el clero se dedique solamente a la religión, pero también al final estos gobiernos republicanos también van a hacer una alianza con la iglesia, ¿no? Las revoluciones fueron una constante, ¿no? O sea, obviamente, empezando por la Revolución Gloriosa de Inglaterra, luego un siglo después está la Revolución Francesa, va a haber revoluciones también revueltas en Alemania, entonces se trata de ya desmantelar el sistema medieval y en lugar de monarquías tener gobiernos republicanos capitalistas, ¿no? Aquí, despotismo ilustrado. Profesor, ¿qué es eso? La ilustración, alumnos, fíjense, hay un ejemplo muy bonito de esto, ¿no? Dicen algunos filósofos que en la Edad Media la idea era morir
y ganar el paraíso, ¿no? O sea, morir e ir al paraíso. O sea, en otras palabras, la vida terrenal casi no tenía valor en la Edad Media, ¿no? Por eso que es notable que, por ejemplo, la Mona Lisa, pues, sea una persona, una mujer que está sonriendo, ¿no? O sea, se supone que en la Edad Media todo era una vida muy triste para los seres humanos, ¿no? Entonces, pero como la Gioconda, pues, tenía mucho dinero, en parte por eso andaba contenta, ¿no? Entonces, la ilustración que fue, la Edad Media se decía, tienes que ganarte el paraíso después de tu muerte, ¿no? La ilustración ya cambia ese concepto, ¿no? Dice, la ilustración, mediante la razón, vamos a construir el paraíso en la tierra, ¿no? Ese era el concepto de la ilustración. Mediante la razón hay que construir el paraíso en la tierra, ¿no? Eso se llamó pues también el proyecto moderno, ¿no? El proyecto moderno, la modernidad, ¿no? Mediante la razón, construir el paraíso en la tierra. Pero, la Revolución Francesa de 1789 fue un intento, ¿no? De implantar la razón, ¿no? La razón, o sea, que en la sociedad pues ya no hubiera cosas irracionales como la pobreza, los crímenes, ¿no? Pero ¿en qué terminó la Revolución Francesa? En que Napoleón se hace emperador, ¿no? O sea, nuevamente no gana la razón, sino triunfa el instinto, el impulso egoísta, digamos, individual del ser humano, ¿no? Eso fue lo que significó Napoleón haciéndose emperador. Y ya surge entonces, más o menos hacia fines de los años 60 del siglo pasado, en Europa, en Francia, ya surge la posmodernidad, ¿no? O sea, la modernidad es con la ilustración, ¿no? Van juntos. Ese proyecto moderno. ¿Cuál es ese, profesor? El proyecto de que con la razón humana se va a construir el paraíso en la tierra. Esa es la modernidad. Y después viene pues la posmodernidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Se supone que filosóficamente estamos en la etapa posmoderna. Profesor, ¿y qué es la posmodernidad? La posmodernidad es la negación de la modernidad, ¿no? La modernidad dice, el proyecto moderno dice, el ser humano es racional y con su razón va a ser un mundo perfecto, un mundo ideal. ¿Eso ha ocurrido? No. Entonces surgen los posmodernos, ¿no? Los filósofos posmodernos, se supone que es la etapa que estamos viviendo, y dicen, no, el ser humano no es un ser racional. El ser humano lamentablemente siempre va a robar, siempre va a manipular, siempre va a matar, siempre va a hacer guerras, siempre va a tener una sexualidad hiperactiva, siempre va a haber perversiones, porque el ser humano es así, el ser humano no es racional, el ser humano está dominado por sus impulsos arcaicos inconscientes. Entonces, esa es la posmodernidad que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, que nos quieren hacer vivir, ¿no? Pero efectivamente, eh, gran parte de la humanidad no se conduce pues de una manera racional, ¿no? Porque hay robos, ¿no? Hay delincuencia, hay mentiras, hay manipulación, hay violencia, destrucción, guerras, hay todo tipo de vicios, perversiones, adicciones. Entonces, eso no son cosas racionales, son cosas instintivas, pero siguen ocurriendo, ¿no? Siguen ocurriendo. Entonces, eso es lo que dicen los posmodernos. Por eso que el mundo ahora está así, ¿no? Los posmodernos dicen, no, o sea, es una ilusión, una utopía, creer pues que el ser humano puede ser racional, ¿no? O sea, que creer que el ser humano puede dejar de robar, de manipular, de mentir, de matar, de pegar, de destruir, que puede dejar
que puede renunciar al trago, a la droga, a las comelonas, a las amanecidas, a todo tipo de perversiones. Eso no es así. El ser humano no es así. Eso es lo que dice la posmodernidad, ¿no? La etapa que nos quieren hacer vivir ahora, ¿no? Porque les he comentado que también nosotros, además de seres sociales, tenemos la individualidad. Nuestra individualidad nos permite trascender, ¿no?, las modas de nuestra época, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, porque todos fuman, ¿no?, yo también tengo que fumar, ¿no? Yo tengo mi individualidad, ¿no? Que yo estoy en lo social, sí, pero tengo mi individualidad también, ¿no? Si mañana, pues, se pone de moda en la sociedad que ya libre consumo de marihuana, de cocaína, ¿yo acaso estoy obligado a consumir marihuana o cocaína? No, porque yo tengo mi individualidad, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Dicen, no, todos roban, ¿no? Cuando uno trabaja en la política es para robar, es para hacerse millonario, ¿no? Entonces, si yo soy político, tengo que robar, pues, ¿no? No es así, no es así. Existe la individualidad, ¿no? La individualidad te permite trascender, ¿no es cierto?, las modas, los vaivenes de tu época, ¿no? Eso decía Hegel, ¿no? El filósofo Hegel decía eso, ¿no? O sea, él no era un hombre de su época, ¿no? O sea, Hegel tenía sus ideales, ¿no? Sus ideales y bueno, en su época, pues, había muchas cosas malas que ocurrían, pero él siempre trascendió, ¿no? Con su individualidad, trascendió su época, por ejemplo, Hegel, ¿no? Y la mayoría de los filósofos, pues, han sido gente que ha trascendido, ¿no?, su época, ¿no? Por ejemplo, en la etapa más crítica, más depravada del Imperio Romano, surgieron también santos, ¿no? Cristianos, místicos, ¿no? En la etapa más depravada, más perversa del Imperio Romano. Entonces, uno tiene una individualidad, ¿no? Ahí si acá un alumno se levanta en la cuarentena. Uy, uy, bueno, alumno, claro, o sea, la vacunación es importante, ¿no? La vacunación, o sea, porque con la vacuna, ¿no es cierto? Si te da la COVID, ¿no? No te va a mandar, pues, al hospital, a la UCI, y no te va a matar, ¿no? Eso también tiene un margen de error, ¿no? Porque hay un 10% de personas que, aún estando vacunadas, igual pues van a ir a la UCI e igual pueden fallecer, ¿no? O sea, eso es una investigación última, ¿no? O sea, las vacunas tienen un margen de error porque también son vacunas experimentales, ¿no? O sea, estas vacunas que están aplicando en el mundo han conseguido, han conseguido autorización, pero como vacunas experimentales, experimentales, ¿no? O sea, por ejemplo, es como que tú sabes pues que lo ideal, ¿no es cierto? Es digamos, por decir, ¿no? Lo ideal pues es un carro del año, ¿no? Un carro 0 kilómetros. La vacuna, pues, es un carro ya gastadito, ¿no? Con su kilometraje, con sus 8 o 9 años, ¿no? O sea, cumple la función, ¿no? Pero no es lo mismo que un carro 0 kilómetros, ¿no? Igual son las vacunas ahorita, ¿no? Son vacunas de emergencia, ¿no? Dice acá alumno, Acuña iba a dar camas SUSI. Sí, pues, Susi Díaz, pues es, bueno, es todo un producto de lo que fue, de lo que es el Perú, ¿no? O sea, este fin de semana escuché una idea muy interesante, ¿no? El Perú de hoy día no deriva del imperio de los incas, no deriva del Perú prehispánico, ¿no? El Perú de hoy deriva de la colonia, del virreinato, y es una gran verdad, ¿eh? Es una gran verdad. En el Perú de hoy día
no está pues la filosofía inca, la filosofía wari, ¿no? Sino que está la filosofía, entre comillas, que implantaron los españoles, ¿no? O sea, el robo, la violencia, el vicio, ¿no? O sea, el Perú no se ha librado, ¿no? O sea, en vez de escoger el buen ejemplo, el Perú se ha ido por el mal ejemplo, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice la inmunidad natural. Claro, claro, pero alumno, o sea, sabemos, ya, sabemos que pues a los 60 años el sistema inmunológico ya no es el mismo, ¿no? Claro, el que tiene plata, ¿no? Se compra pues su Ensure, ¿no? El que tiene plata a esa edad, ¿no? Ya no tiene estrés, pues, ¿no? El estrés también te baja las defensas, o sea, se supone que ya tiene su jubilación, tiene su casita, ¿no? Ya sus hijos pues son profesionales, etcétera, pero es una minoría, a ver, acá en Cusco, a ver, ¿cuántos ancianos tienen plata para comprar sus TAG en Ensure? El Ensure creo que cuesta 50 soles la lata. ¿Cuántos tienen plata? ¿O cuántos ya tienen asegurada su casa, sus hijos ya son profesionales? Entonces, la inmunidad natural sí es cuando estás bien papeado y para eso tienes que tener dinero, ¿no? O sea, bien alimentado, sí, pues, ¿no? Pero hay mucha gente que por el estrés, por la mala alimentación, por las deudas, las preocupaciones, el COVID les agarra pues fuerte, ¿no? Entonces la inmunidad natural sí, pero siempre y cuando haya papeo, ¿no? Haya buena comida, puedas tomarte pues tu buen jugo de naranja todos los días, tu miel de abeja, ¿no? Pero no son todos pues los que pueden hacer eso, ¿no? Entonces, la vacuna ahorita es una solución, ¿no? Es una solución, digamos, parcial, ¿no? Parcial. Vamos a ver acá, un alumno dice, profesor, ¿usted cree que habrá ingreso libre? Yo no, pero en las fronteras de nuestra patria es ingreso libre. No entiendo eso, profesor, porque si en las fronteras, no nos vamos a ir porque las fronteras, en todo, bueno, no te he entendido muy bien que han escogido la colonia, o sea, la criollada, ¿no? El choreo, el desorden, ¿no? Entonces, yo opino que si vamos a hacer esto del ingreso libre a la criollada, al champazo, al choreo, va a ser otro fracaso más, ¿no? Como fue el fracaso del salitre, el fracaso del guano. Y ahora, pues, alumnos, tenemos 30 años de crecimiento económico y después de 30 años de crecimiento económico, una pobreza todavía de 40-45%. ¿No? Casi mitad del Perú en situación de pobreza después de 30 años de prosperidad, ¿no? Eso se vio primero en el fenómeno del niño, el 2017, ¿no? Y ahora con la pandemia, pues ya explotó. Por eso que ha ganado Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo ha ganado la elección porque el Perú, ¿no? La sierra, la selva, la gente que está mal, dijo, o sea, no queremos pues que el Perú solo funcione para la mitad de la población y la otra mitad que se muera de hambre y que coma de la basura, ¿no? Es por eso que ha ganado Castillo, ¿no? El voto de los olvidados por el sistema, ¿no? Ahora vamos a ver acá, profesor, si en el país somos ricos, más ricos, bueno, un poquito confuso, pero o sea, el punto es este, ¿no, alumnos? Si hacen esto del ingreso libre con la mentalidad criolla de siempre, va a ser pues como siempre ha sido, ¿no? Como el guano, el salitre, como la guerra con Chile, como el fútbol, siempre va a fracasar, pues, ¿no? Unos cuantos se van a enriquecer, pero el proyecto va a fracasar, ¿no? Claro, dice acá un alumno, más del 70% del Perú son de clase baja, obviamente, pues por eso ha ganado Castillo, ¿no? O sea, a una gente de clase baja
Keiko pues les ha llevado su tupper, ¿no? O su papá Fujimori pues les puso un colegio o puso luz eléctrica en la calle y un poco que los manipuló de esa manera, ¿no? Pero en realidad el voto de Castillo ha sido el voto pues de la gente diciendo nosotros no queremos que nos olviden, o sea, el Perú no es para un 50% de gente que iba bien y la otra mitad que se muera, ¿no? Eso ha sido la última elección, ¿no? Entonces, bueno, para culminar acá esto del ingreso libre, pues si se hace a la champa, como lamentablemente se hace, pues debido a que no nos hemos librado todavía de la mentalidad criolla, colonial, la mentalidad del virreinato, ¿no? No va a salir bien, no va a salir bien, no va a salir bien, lamentablemente. Hay que regresar al pensamiento inca, ¿no? Al pensamiento wari. Hay que regresar a eso, pues, ¿no? O sea, hay que regresar a eso, ¿no? Porque ahí sí las cosas se hacían. El Perú, pues era una potencia, ¿no? El Tahuantinsuyo. Ok, vamos a ver acá pensamientos liberales e igualitarios. Claro, ¿qué es el pensamiento liberal? Ya es, pues, no queremos la autoridad del monarca ni la autoridad del papa, ¿no? Queremos libertad, libertad para pensar, libertad para hacer empresa, ¿no? Libertad para votar, no queremos ya la opresión, ¿no? Son las revoluciones liberales, ¿no? Liberales que van a generar, pues, los estados modernos, pues, republicanos, ¿no? Capitalistas, burgueses, ¿no? Donde ya no manda el rey, sino un presidente, un parlamento. En teoría, ¿no? Porque ya sabemos que desde Grecia, pues la democracia ha venido siempre trucada, ¿no? O sea, siempre una clase dominante ha encontrado la forma de seguir dominando a pesar, pues, de que se supone que el poder lo tiene el pueblo, ¿no? Entonces hay que cuidado con eso, ¿no? Llegada de la revolución industrial al Reino Unido. Esto es muy importante también, siglo XVIII, ¿no? Hemos visto que en el Renacimiento hay un boom de las ciencias y ese boom de las ciencias no se detuvo más y es más, sigue aún hoy en día, ¿no? Sigue aún hoy en día. O sea, hoy en día, ¿qué está pasando? Como vamos a ver en clases posteriores, ¿no? Ya empezó la colonización de la Luna, la colonización de Marte, ¿no? Estas grandes empresas, ¿ya?, privadas que están pues haciendo cohetes, aviones que van a ir a la Luna, a la órbita de la Tierra, va a ir una misión tripulada a Marte, entonces está empezando ya la colonización de la Luna, de Marte. La misión de la NASA, Artemisa, ¿no? Artemisa va a ir a la Luna probablemente el año 2024, va a aterrizar en la Luna y va a bajar una mujer primero y después va a bajar un afroamericano, ¿no? O sea, una persona de color negro. Entonces ya no va a ser solamente un hombre que ha pisado la luna, sino también una mujer y un afroamericano, ¿no es cierto? Esa es la misión Artemisa. Entonces, la ciencia sigue, ¿no? Sigue, hay muchos proyectos científicos que vamos a ver también en su momento. Pues, estamos con la revolución de la informática, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer, por ejemplo, Facebook, ¿no? Hay un último proyecto entre varios que tienen Facebook. Van a empezar, Facebook va a empezar a hacer comercio virtual. O sea, en tu cuenta de Facebook te van a poner productos virtuales, ¿no? Por ejemplo, si quieres mejorar tu Facebook, ¿no? Por ejemplo, poner, qué sé yo, ¿no? Un avatar tuyo, ¿no? O sea, avatar, pues, eres tú, pero transformado en una imagen virtual, ¿no? Eso es un avatar. Si quieres tu avatar, ya cuesta tanto, ¿no? Si quieres mejorar tu Facebook en esto, cuesta tanto. Facebook va a empezar un comercio virtual, ¿no? Con la gente que tiene cuentas. Entonces, o sea, me refiero a que la ciencia sigue avanzando, ¿no? Sigue en pleno
desarrollo, hay muchos proyectos, ¿no? O sea, en otras palabras, pues, la ciencia ya le ganó a la religión, ¿no? En la Edad Media, pues, la autoridad, pues, era la religión, ¿no? Lo que decía la Biblia, ¿no? Ahora ya no, la ciencia ya se liberó, pues, ¿no? Se liberó, es libre, ¿no? Es libre. Bien, la libertad y la razón como factores claves. Entonces, llega, pues, la revolución industrial, ¿no? Al Reino Unido. Como la ciencia tuvo un desarrollo que no se detuvo, llegó un momento en que un científico inglés llamado James Watt, ¿no? James Watt, voy a poner acá su nombre, a ver. James Watt, ¿no es cierto? Él descubre qué cosa, la termodinámica, o sea, la fuerza, la energía que produce el vapor, ¿no? Por ejemplo, tú en tu casa pones una tetera a hervir y si la tetera, la tapa, está floja, cuando el agua hierve, sale el vapor y la tetera empieza a sonar, ¿no? Tac, 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 tac. Igual una tapa de una olla que esté mal puesta, el vapor la va a empezar a mover, ¿no? Tac, 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 encima y hasta quizás la puede hacer caer, ¿no? Entonces, esa es la termodinámica, ¿no? La fuerza motriz del vapor que lo descubre James Watt, un inglés, ¿no? Entonces, ahí llega la revolución industrial porque esa energía del vapor se produce con carbón, con leña, puede mover una gran máquina en una fábrica, ¿no? Puede mover un barco, puede mover una locomotora, ¿no es cierto? Esa fue la revolución industrial. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra, en Gran Bretaña, una fábrica, pues, por decir, ¿no? Te producía 100 ollas por día, ¿no? Y a un precio barato y de buena calidad. Otros países ya no podían competir, ¿no? Con su sistema de producción, pues, casi artesanal, ¿no? No podían competir. Entonces, eso fue lo que hizo, pues, que Gran Bretaña se convirtiera en la primera potencia mundial, ¿no? En los siglos XVIII y XIX, ¿no? El Imperio Británico, ¿no? ¿Ya? Y por último, la Edad Moderna, la libertad y la razón como factores claves. Ya les he dicho, ¿no? Si les preguntan qué fue el proyecto ilustrado, qué fue el proyecto moderno, qué fue la modernidad, que mediante la razón la humanidad construyera el paraíso en la tierra, ¿no? Esa era la teoría de la ilustración, el ideal, ¿no? Y también venían pues a, a unirse conceptos pues como la libertad, ¿no? O sea, si el ser humano es racional, entonces pues obviamente no tiene que haber pues opresión, ¿no? Porque oprimir a otro ser humano eso es irracional, eso es instintivo, mientras que dar libertad eso es lo racional, ¿no? Entonces, pero obviamente todavía no hemos llegado a ese nivel, ¿no? O sea, todavía vivimos en un mundo donde hay muchas cosas irracionales, ¿no? Por ejemplo, ustedes que son del grupo B, lo que se ha visto pues últimamente, ¿no? Esta mafia en Lima del Hospital Rebagliati, que es un hospital inmenso, ¿no? O sea, la persona pues está muriendo de COVID, necesita una cama, necesita oxígeno, y a la familia pues le cobran 80,000, 100,000 soles, ¿no? Entonces, alumnos, eso me hace acordar pues a Pizarro, ¿no? A Almagro, ¿no? Me hace acordar pues a los encomenderos, ¿no? Que eran pues bandoleros, pues mafiosos, ¿no? O sea, no estamos pues todavía en una etapa racional, ¿no? Porque cualquier persona pues con dos dedos de frente, ¿no? Caramba, se está muriendo, ¿no? Tremendo hospital de Rebagliati, ¿no? Tenemos un gobierno que tiene dinero para comprar oxígeno para los hospitales. Otra cosa es que haya robo, etcétera.
Entonces, pues es un absurdo, ¿no? O sea, otra gente se está muriendo y tú sacas ventaja, ¿no? O sea, terrible, terrible, ¿no? O sea, eso no es razón, pues, ¿no? Eso, pues, esa es la posmodernidad, ¿no? O sea, el triunfo del instinto, ¿no? El instinto, la ambición de codicia de dinero, ¿no? Hace que aproveche, pues, cualquier oportunidad, ¿no? O sea, se cae una abuelita en la calle, se cae una abuelita en la vereda y tú vas pues a buscarle su billetera, ¿no? Su cartera, a ver si tiene plata y le robas y te vas, ¿no? Cuando lo racional pues es que a una anciana la ayudes a levantarse, pues se ha caído, ¿no? Entonces, yo he visto, pues, ¿no? Yo he visto eso. He visto cómo eh, se cae pues un anciano, una anciana en la calle y los que están por ahí aprovechan, ¿no? Para rebuscarle sus bolsillos, quitarle sus billetes, eso es absurdo. Eso es algo pues ya instintivo, animal, ¿no? Por decirlo. Bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva, muy interesante. Vamos a ver hechos importantes del siglo XX-XXI. Estos materiales son muy buenos porque, como se dice, la información está bien escaneable, ¿no? O sea, ¿qué significa escaneable? Que se puede encontrar rápido, ¿no? Vamos a desarrollar entonces esta línea de tiempo y después ya la última diapositiva de unos videos. Dice acá, 1914, Primera Guerra Mundial en Europa, ¿no? Para variar, fueron los alemanes los que hicieron todo el problema y pierden, ¿no? 1918, termina la Primera Guerra Mundial, Alemania es derrotada y se le impone pues el famosísimo Tratado de Versalles, ¿no? El resto de los países europeos victoriosos le impone a Alemania pues el Tratado de Versalles, ¿no? O sea, que era indemnizaciones de guerra. Alemania tenía que pagar indemnizaciones, tenía que ceder a Alemania también recursos, ¿no? Tenía que ceder petróleo, siderúrgicas a Francia, a Inglaterra. Entonces, Alemania pues quedó destruida, endeudada, ¿no? Entonces, es la época pues de la hiperinflación en Alemania, ¿no? La famosa República de Weimar, vamos a poner acá, ¿ya? Fue la época de la hiperinflación. Vamos a ver. La famosa República de Weimar, ¿no? Donde un pan francés pues costaba millones de marcos, ¿no? Creo que costaba 20 millones de marcos. Un pan, ¿no? O sea, querías comprar 10 panes, 200 millones de marcos para comprar 10 panes. ¿Y qué será? Pues la mantequilla, la leche, el café, ¿no? Entonces, Alemania estaba en un estado de bancarrota, de crisis, ¿no? De hambruna, ¿ya? Bien, 1917 viene la famosa Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Socialista, liderada por Lenin, ¿no? Por Stalin y por León Trotsky, ¿no? Ellos eran los tres. Trotsky era el más intelectual, Lenin era el político y Stalin pues era el más militar, ¿no? Esos tres lograron eh, una revolución que hizo caer el sistema zarista, ¿no? Monárquico en Rusia y formaron una unión de repúblicas, ¿no? No solamente Rusia, sino varias repúblicas, ¿no? Y formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Fue una revolución socialista y sube al poder Lenin, ¿no? Lenin sube al poder y hacen pues, funda un estado, una nación socialista donde la propiedad de los recursos económicos pertenece al Estado, ¿no? Y es el Estado el que va a hacer el reparto, la administración
de esos recursos mediante dar trabajo a toda la gente, ¿no? Entonces, en la Unión Soviética, el desempleo era ilegal, ¿no? El desempleo era ilegal. Este, todos tenían derecho a formar sindicatos, la economía era planificada, ¿no? Por ejemplo, el alquiler de tu casa era pues un ochentavo de tu sueldo, ¿no? Todo era planificado. No había pues ahí pobreza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo era la educación en la Unión Soviética, ¿no? Eh, Era gratuita desde inicial hasta secundaria, gratuita. Luego terminabas secundaria y hacías 2 años de servicio militar obligatorio, 2 años, porque obviamente la Unión Soviética era un país pues amenazado, ¿no? Por los enemigos pues internacionales que no creían en socialismo, no querían que prosperara el sistema. Entonces hacías 2 años de servicio militar obligatorio y al dejar esos 2 años, al terminar esos 2 años, el Estado te daba cualquier carrera que tú quisieras, ¿no? Técnica, profesional, hasta el doctorado, ¿no? El Estado te pagaba todo, libros, comida, ¿no? El Estado te daba, ¿no? Entonces, y cuando en la Unión Soviética alguien egresaba de una carrera, ¿no es cierto? No tenías pues que estar ahí con tu currículum, ¿no? No, sino funcionaba de otra manera. O sea, por ejemplo, ustedes que son del grupo B, digamos, los médicos, ¿no? Un médico terminaba la universidad, se graduaba y el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud ya tenía un puesto de trabajo para él, ¿no? O sea, los ministerios dominaban la economía. Ellos eran los que ubicaban a la gente en los empleos, ¿no? Entonces tenías ya un trabajo apenas terminando tu carrera porque ese era el sistema ahí en la Unión Soviética. Esa fue la Revolución Rusa ahí, más o menos en unos 30 años, pues ya la Unión Soviética fue una potencia mundial, ¿no? Fue una potencia mundial. Bien, acá 1919, fundación del partido nazi. O sea, Alemania estaba destruida, ¿no? Estaba en crisis total Alemania, ¿no? Estaba como Venezuela hoy en día, ¿no? Pero obviamente siempre haciendo referencia pues de que Venezuela está sufriendo un bloqueo económico terrible, no igual que Cuba, no igual que Cuba. Entonces, los nazis, o sea, Alemania estaba hundida por Versalles, por el Tratado de Versalles, ¿no? Estaba endeudada, en quiebra. Entonces, Alemania pues estaba hasta el 100, ¿no? Y surge un señor que había luchado en la Primera Guerra Mundial como soldado llamado Adolf Hitler, y cuando termina la Primera Guerra Mundial, Adolf Hitler pues está en Múnich, está desempleado, pobre, ¿no? Él había querido ser artista plástico, postuló a la Escuela de Bellas Artes varias veces, pero no aprobó los exámenes. Entonces, ¿qué hacía Hitler? Pintaba cualquier cosa y se iba a la plaza, ¿no? A las plazas de la ciudad a tratar de vender, ¿no? Sus cuadros. Entonces Hitler está mal, está desempleado, omiso, y él va pues al Ministerio del Interior de Alemania y dice, mire, yo soy veterano de guerra, ¿no? Estoy desempleado, por favor ayúdenme, ¿no? Y le dan pues trabajo a Hitler de informante, ¿no? O sea, él tenía que infiltrarse en los sindicatos, en los partidos de izquierda, tenía que ir a las cantinas, a las cervecerías, a ver, tratar de descubrir, ¿no? Quiénes pues eran sindicalistas, quiénes eran comunistas, socialistas. Entonces, él era informante, ¿no? Informante del Ministerio del Interior de Alemania. Y bueno, con el tiempo funda el partido nazi porque se da cuenta de que en Alemania hay un descontento terrible, ¿no? Y también él busca ya orientar a
a Alemania para ganarse seguidores, empezar a echarle la culpa de todos los judíos, ¿no? A los judíos, para ganar electores. Vamos a ver acá, dice un alumno, ¿por qué Estados Unidos bloquea a un país latinoamericano y nadie dice nada? Sí, pues es un gran comentario, ¿no? Es un gran comentario, es un gran comentario, ¿no? O sea, Estados Unidos, pues, tiene esa política de que ningún sistema diferente al sistema estadounidense debe prosperar, ¿no? Si tú eres capitalista al estilo de Estados Unidos, toma, acá hay plata, ¿no? Te ayudo, te financio, toma. Claro, también me llevo, ¿no? De tus recursos, también me llevo. Pero ahora, si eres de izquierda, socialista, comunista, etcétera, nada, te bloqueamos, ¿no? Hasta que te asfixies, ¿no? Entonces, esa es la política de Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces ya Hitler funda el partido nazi, ¿no? Basado en que hay que recuperar la riqueza de Alemania, Europa está asfixiando a Alemania, hay que invadir Europa para acabar con esos pagos del Tratado de Versalles, y también hay que expulsar a los judíos, ¿no? Hay que acabar con los judíos porque los judíos en alianza con el capitalismo europeo, ¿no? Son los que están pues chupando de la sangre a Alemania, ¿no? Esa era la plataforma de Hitler. Ya, acá pues estamos hablando del famoso Tratado de Versalles, pues, ¿no? Ya. 1920, Mussolini, Benito Mussolini, funda el Partido Fascista Italiano, ¿no? La palabra fascismo deriva de martillo, ¿no? En italiano, fascis es martillo, ¿no? Fascis. Entonces, fascismo deriva del martillo, ¿no? De la palabra martillo. Entonces, eso ya, pues, te dice, pues, que, o sea, acá el fascismo, pues, es el poder de la fuerza, ¿no? Y Mussolini, pues, también con su plataforma parecida a la de Hitler, sube al poder, ¿no? Ese dictador Mussolini, ¿no? El duce, ¿no? El duce que le dicen, D-U-C-E, ¿no? El duce, Mussolini. Vamos a ver acá un comentario. Uy, perdón. A ver, ya, de nuevo, un segundo. Lo cerré acá. Ay, ¿cómo hago? Acá minimizar. Ya, ok. Hay un comentario acá, dice, Venezuela va en contra de la democracia y la libertad de pensamiento de la población. A eso sumado la restricción de los demás países, todo es un caos. Bueno, alumna, te voy a decir mi opinión. ¿Ya? Te voy a decir mi opinión. Por ejemplo, acá en el Perú, ¿ya? Yo no creo que el Perú está listo para la democracia. ¿Ya? Yo creo que el Perú sí tuviera que ser gobernado por una dictadura, ¿no? Pero no por una dictadura militar, sino por una dictadura de gente honrada, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, yo creo que el Perú tendría que ser gobernado por una dictadura, pero de gente honrada, ¿no? ¿Por qué? Porque, sí, por una dictadura, pero no una dictadura como la de Fujimori, no, una dictadura de gente honrada, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque, claro, gente preparada y sobre todo gente honrada, ¿no? Porque al peruano le falta mucha conciencia política, ¿no? Entonces, el peruano no sabe votar, no sabe todavía ejercer la democracia, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso yo, en mi opinión, ¿no? Para el Perú, eso es lo que pienso, ¿ya? Pero no pues cualquier tipo de dictadura, ¿no? Sino una dictadura pues de gente honrada, ¿no? Eso sería interesante, pero vamos a ver acá, dice un alumno, el fascismo no se refiere a la fuerza, pero fuerza de trabajo. No. El fascismo, alumno, viene
de la palabra italiana fascis, martillo. O sea, es básicamente un sistema que se impone por la fuerza, ¿ya? El fascismo se impone por la fuerza, ¿no? O sea, como diciendo, ya, no te gusta el sistema, ya, chao, ándate del país, ¿no? O sea, no importa si el sistema es bueno o malo, ¿no? El fascismo es la imposición de un sistema por la fuerza. Es algo extremo. Bien, acá vemos en 1930, ¿no? Ya una disputa económica, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética son las dos superpotencias del mundo y está surgiendo pues Alemania como queriendo resurgir, ¿no? Como queriendo resurgir. Vamos a ver más acá. Segunda Guerra Mundial termina en 1945. Ya, a ver, rápidamente, ¿no? Causas de la Segunda Guerra Mundial. Uno, que Adolf Hitler, ¿no es cierto?, le permiten hacer un ejército poderoso, algo que estaba prohibido por el Tratado de Versalles, pero las potencias occidentales le permiten a Hitler hacer un ejército poderoso y entonces Hitler dice, bueno, como ahora ya yo tengo armamento, hay que empezar pues ¿no? Hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar y hay que enriquecerse, ¿no? Entonces ya pues invade toda Europa Hitler, no consigue invadir Inglaterra, ¿no? No consigue invadir, nunca consiguió invadir Inglaterra, pero el resto de Europa sí. Y luego se vuelve hacia Rusia, ¿no? Hacia la Unión Soviética, perdón, porque el objetivo de Hitler era adueñarse de todos los recursos de la Unión Soviética y también acabar con el sistema socialista, ¿no? De ahí, ¿no? O sea, los nazis pues son antisocialistas, ¿no? Ellos son de extrema derecha. Entonces, ese era el objetivo de Hitler, dominar desde Siberia hasta Portugal y luego invadir Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que quería hacer Hitler, ¿no? Quería invadir Estados Unidos después de dominar Rusia, Europa, ¿no? Pero no pudo, ¿no? No pudo porque en la Unión Soviética, pues, igual que a Napoleón, ¿no? Se demoró mucho el ataque contra la Unión Soviética y les agarró el invierno. Ahí ya no había nada que hacer. O sea, Hitler a su ejército lo abandonó, ¿no? En la Unión Soviética lo abandonó. Entonces ya pierde Hitler, ¿no? Pierde y sabiendo pues de que igual lo iban a fusilar, ¿no? Ya pues él se suicida, ¿no? Se suicida Hitler en 1945, pero la Segunda Guerra Mundial fue pues básicamente un conflicto entre el capitalismo moderado y el capitalismo de extrema derecha, ¿no? O sea, Hitler, Mussolini representan el fascismo, que es el capitalismo de extrema derecha, ¿no? Mientras que Inglaterra, Estados Unidos, Francia representan el capitalismo moderado, ¿no? La centro derecha, ¿no es cierto? Es por ejemplo, ¿no? Acá en Perú, en la última elección, ¿quién era extrema derecha? Keiko Porky, extrema derecha. ¿Quién era la derecha moderada? Hernando de Soto, ¿no? ¿Ya? Entonces, así, ¿no? En Estados Unidos, Donald Trump, ¿qué es? Extrema derecha. Joe Biden, ¿qué es? Centro derecha, ¿no? El capitalismo moderado. Entonces, es por eso que la embajada de Estados Unidos, entre apoyar a Keiko y apoyar a Castillo, han terminado apoyando a Castillo, porque Keiko Fujimori es de la línea de Donald Trump, pues, ¿no? Y Donald Trump, pues obviamente, fue el adversario de Joe Biden. Entonces, por eso que Estados Unidos está apoyando a Castillo, ¿no? Bien, entonces la Segunda Guerra Mundial fue eso, ¿no? Ya en su curso de historia van a ver con más detalle, pero básicamente pues fue que Hitler se sintió poderoso y dijo, bueno, ahora pues voy a expandir, ¿no? Mi riqueza, mi territorio y hasta llegar a invadir Estados Unidos, ¿no? Quería ser un imperio, ¿no? Un imperio. Ya. 1949,
la Revolución China, ¿no? China, un país con una historia política interesantísima, ¿no? Que hasta ahora se está desarrollando. Entonces, China, pues, era un país, alumnos, recontra sobrepoblado, ¿no? Un país agrícola, pero no alcanzaba la comida para tanto chino, pues. No alcanzaba, no había hambrunas, miseria, ¿no? Pues, el chino ha sufrido, ¿eh? Por eso que en China, ¿no? Como había tanta gente y no alcanzaba la comida, los chinos pues aprendieron a comer rata, perro, gato, todo lo que se mueva, pues han aprendido a comer los chinos para no morirse, para no morirse de hambre. Ese es el famoso origen de la comida china, ¿no? O sea, había tanta gente y los recursos eran tan pocos, la agricultura, que la gente para no morirse de hambre aprendió pues a cocinar rata, perro, gato, ¿no? Lo que sea para comer, insectos, ¿no? Anticucho de alacrán, anticucho de grillo, eso comen hasta ahora en Asia, ¿no? En China, en Corea. Tú vas por Corea ¿no? del Sur y hay anticucho de alacrán, anticucho de grillo, ¿no? O sea, tuvieron que aprender. Y en 1949 surge este político, este líder llamado Mao Zedong, ¿no? Que también le dicen Mao Zedong, y él lidera pues una revolución socialista en China, ¿no? Que va del campo a la ciudad, ¿no? Primero él empieza con los campesinos de China, que eran la masa, ¿no? Y luego va a la ciudad y logra que los obreros se unan, ¿no? A la revolución y terminan pues con la monarquía china, ¿no? Y ponen en China un gobierno socialista, ¿no? En China. Entonces, todavía hubo mucho que hacer, ¿no? Hubo hambruna, pues, o sea, China, pues, era complicado, ¿no? Aún para un sistema socialista, ¿no? Había demasiada gente, ¿no? Había hambrunas. Es muy interesante la historia. Y luego ya, cuando muere Mao Zedong, en 1979, su sucesor, llamado Deng Xiaoping, ¿no? Voy a poner acá su nombre, fue el gran reformador, ¿no? De China. Está Deng Xiaoping. Empezó un poco a hacer algunas reformas, ¿no? Algunas reformas y finalmente Deng Xiaoping crea lo que es el socialismo con características chinas, ¿no? Que es ese modelo mixto, que dicho sea de paso, es el que Castillo está diciendo que va a aplicar, ¿no? Que es una economía de mercado, pero con un gobierno socialista, ¿no? Entonces, China económicamente eh, se ha apartado del socialismo para entrar en una economía de mercado, pero políticamente todavía es un país socialista, ¿no? Es una mezcla, es un sistema mixto, ¿no? Llamado pues socialismo al estilo chino, ¿no? Pero en todo caso, la historia de China, incluso desde antes de la revolución, es muy interesante, ¿no? Y es un país que hoy en día incluso continúan con su proceso de, de solución de problemas social, ¿no? O sea, el actual presidente de China, el líder chino, que es Xi Jinping, a ver, ahí está, Xi Jinping, él ha prometido acabar con la pobreza en China para el año 2050. O sea, para el año 2050 van a ser más o menos casi 1.500 millones de chinos. 1.500 ¿no? millones de chinos. Y él ha prometido que ya China va a tener pobreza cero, ¿no? Hacia esa fecha. Entonces, dice acá, es verdad que Mao tomó el sistema andino incaico del campo. No, no, no. Fue al revés, alumno. Bueno,
Abimael Guzmán, el líder pues de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, él viajó a China varias veces. Abimael Guzmán lo conocía a Mao Zedong, y fue de Mao Zedong que Sendero tomó esa idea, ¿no? De la guerra del campo a la ciudad, ¿no? Mao Zedong financiaba a Sendero Luminoso para que hicieran la revolución socialista en Perú, pero llegó un momento en que Mao le dijo, bueno, ya les hemos dado mucho dinero, ahora ustedes tienen que autofinanciar su revolución, ¿no? Entonces ya regresa Abimael Guzmán, regresa de China y ya ve formas de autofinanciar eh, la lucha, digamos, de Sendero Luminoso, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, valga la aclaración siempre, porque yo, yo no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo con el sistema de Sendero Luminoso, ¿no? De ganar el poder mediante el terrorismo, ¿no? Nunca estuve de acuerdo. Además, yo lo he sufrido alumnos. Yo viví en Lima en la época de los apagones, ¿no? En la época que no había agua, o sea, claro, o sea, sí, es lamentable, pues lo que hizo es equivocado, lo que hizo Abimael Guzmán, ¿no? Sendero, el MRTA, como les digo, ¿no? Yo en Lima, había apagones todos los días, o sea, eh, ya no había, o sea, para ducharse, ¿qué agua caliente era? Nada, pues no se podía, ¿no? Y aparte había escasez de agua también. Entonces en Lima tenías que juntar tu batea de agua, ¿no? Entrar al baño con tu vela. Así me bañaba, así nos teníamos que bañar en Lima. Entrabas al baño con tu vela, si era de noche, o ya a las 6 de la tarde, entrabas con tu vela al baño. En tu batea de agua, con tu pocillo, ¿no? Agarrabas y ya, ¿no? Te echabas agua fría, agua fría, ¿no? Entonces, fue tremendo, o sea, yo he vivido mucho esa época de terrorismo, ¿no? Allá en Lima había apagones, no había agua, había atentados, pues, ¿no? Con coches bombas. Es una época, fue una época difícil, fue una época difícil. El sueldo mínimo eran $20, ¿no? $20 el sueldo mínimo. Entonces fue una época difícil. Felizmente que me agarró joven, ¿no? Yo tenía, pues, a ver, 17, 18, 20 años. Me agarró joven, ¿no? Ya no me afectó tanto, ¿no? Si me agarrara ahora con 50 años que tengo, pucha, que ya, imagínate yo, 50 años, limeño, bañarme con agua fría acá en Cusco y encima eh, sin luz, ya complicado, complicado, ¿no? Complicado bañarse con agua fría. Así era, pues, o sea, si era de día, ya normal, ¿no? Ya no hay luz, ya bueno, te metes al baño y con tu batea y tu cuenco, ¿no? Ya. Pero, o sea, no había, pues, televisión, o sea, Lima, pues, estaba llena de, de grupos electrógenos, ¿no? Los generadores, pues, de electricidad a gasolina por todo Lima, pues, ibas por el centro de Lima y sonaba todos los negocios, las empresas con su generador, ¿no? Eléctrico, ¿no? Entonces, fue una época difícil, fue una época difícil. Profesor, ¿usted cree que regrese el terrorismo? No sería bueno, pues, alumno, porque tenemos un sistema democrático, ¿no? Tenemos un sistema democrático. Eh, yo creo que si un partido de izquierda quiere ganar, pues tiene que presentar su proyecto y ir a elecciones, ¿no? Ya la violencia, pues, ya ha cambiado el mundo, ¿no? Ya no estamos en Cuba, ¿no? Ya no estamos en la Unión Soviética. Ahora las cosas han cambiado, eh, hay muchas formas en las que la gente se puede expresar, ¿no? Bien, esa es la revolución china entonces, y ahora pues China está con ese modelo mixto, ¿no? Ya,
Revolución Cubana, 1959. Hay una pregunta acá. El servicio militar obligatorio ya está aprobado, ¿verdad? Mira, alumna, yo te digo, yo sí soy a favor, por ejemplo, de la educación técnica, ¿no? Qué bueno sería que de quinto de secundaria salieran jóvenes y señoritas que saben carpintería, saben pintura, saben gasfitería, saben electrónica, reparar computadoras, celulares, porque hay, muchos muchachos que en realidad no les interesa tanto la universidad, ¿no? La universidad es para la persona más teórica, para la persona que quiere, pues, tener un nivel económico bastante alto, pero hay mucha gente que se contenta con una educación técnica, ¿no? Y eso, o sea, te puedes ganar la vida con eso, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Educación técnica también en turismo, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Y el servicio militar obligatorio también es como una salvación, ¿no? Para tantos jóvenes que les gusta la vida militar, pues están en nada, ¿no? Ahí pues pueden también hacer una carrera, ¿no? Yo lo veo por ese lado, ¿no? A ver, dice acá, bueno, claro, Bellido, pues, ha sido una sorpresa, ¿no? Bellido, pues, que es muy amigo del alcalde, ¿no? Álvaro Arenas, del alcalde de San Jerónimo, es amigo también del coordinador de la academia, el profesor Jorge Valcárcel, pero obviamente eh, él por su cuenta, pues, ¿no? Ya se ha radicalizado un poco, pero bueno, ojalá pues que ahora no es momento de ir hacia una cosa terrorista, sino hacer gestión, pues, ¿no? Gestión de Estado, ¿no? Tiene que ser un estadista el señor Bellido, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, dice acá, profesor, dice una alumna, si en este examen no ingreso, me llevan al cuartel. No, pues alumno, tiene que ser algo que tú elijas, pues, ¿no? O sea, tu carrera tiene que ser algo que tú elijas, pues. Y claro, o sea, obviamente, pues también, ¿no? O sea, en Lima, ¿no? ¿Qué pasa con esos muchachos, ¿no? Que los llevan a la fuerza, ¿no? Al cuartel. No les enseñan casi nada, ¿no? Más bien los utilizan pues para que pelen papas, ¿no? Para que laven los tanques, laven los camiones, para que hagan limpieza. Entonces también, claro, hay que ver, pues, o sea, como les digo, ¿no? Si nuevamente eso de servicio militar obligatorio lo hacen a la champa, ¿no? A la criollada, va a fracasar, pues, como fracasa el Perú, pues, porque, ¿no? Se hacen las cosas al estilo, pues, ¿no? Virreinal, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco más nórdicos, ¿no? Yo he conversado acá en Cusco con españoles, ¿no? Y me dice, mira, España ha venido a mejorar mucho cuando hemos recibido la influencia de la Unión Europea, ¿no? O sea, de los suecos, de los noruegos, de los finlandeses, ¿no? Ahí recién España se ha integrado más a Europa, porque antes, pues, era también, ¿no? Un desorden, pues España y Portugal, ¿no? España y Portugal. Ok, Revolución Cubana de 1959. Entonces, en esa época, Cuba era gobernada por un dictador de derecha, de extrema derecha, llamado Fulgencio Batista, y pues el pueblo estaba en la miseria, ¿no? Batista se había amarrado con grandes intereses empresariales. Entonces, entre todos habían repartido Cuba y el pueblo pues estaba que se moría de hambre. Y surge este personaje también histórico, Fidel Castro, ¿no? Un abogado que hace la revolución también
al estilo de Mao, ¿no? Del campo a la ciudad, ¿no? Del campo a la ciudad, y la revolución triunfa con apoyo del pueblo, y Fulgencio Batista pues tiene que escapar en un avión, ¿no? Se escapa, creo, a Estados Unidos, y Fidel Castro, bueno, junto pues con muchos famosos guerrilleros como el Che Guevara, ¿no? Implanta en Cuba un sistema pues socialista, ¿no? Un sistema socialista al estilo soviético, y lo primero que dice Fidel, ¿no? Los que quieren ser millonarios, que se vayan a Estados Unidos, ¿no? O sea, aquí no va a haber millonarios, dice Fidel, ¿no? Bueno, prácticamente se refería al pueblo, ¿no? Porque el partido, la cúpula del partido sí parece que tenía un nivel de vida bastante alto, pero en Cuba es un sistema pues tipo soviético, ¿no? Acceso pues a la educación, a la salud, no hay desempleo. Lamentablemente, lamentablemente pues están sujetos a un bloqueo económico que ya lleva 60 años, ¿no? 60 años. Entonces eso afecta, ¿no? Pero ahí está pues los cubanos, ahí están. Es un pueblo que tiene mucha conciencia política, y creo que están siempre viendo su proyecto de prosperidad, ¿no? Vamos a ver, dice acá, dice, yo no iría al cuartel, solo pagan 129 soles a 300, aparte de esos agregados. Claro, o sea, habría que ver, pues, cómo va a ser eso, ¿no? Del servicio militar obligatorio. Habría que ver. Habría que hacerlo bien, pues, ¿no? O sea, si lo hacen mal, o para que ya la cúpula de las Fuerzas Armadas saque más billete de ahí, va a fracasar, pues, va a fracasar, ¿no? Dice acá un alumno, el Perú es el único con Colombia en donde hay como 8 o 9 bases militares norteamericanas. Claro, porque Estados Unidos tiene intereses muy fuertes en Perú, ¿no? Estados Unidos, acá en el Perú hay minería, hay agronegocio, hay mano de obra, hay también la Amazonía, ¿no? Que es fuente de agua pura, fuente de muchas sustancias vegetales que en el futuro van a revolucionar la medicina, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene muchos intereses en Perú. No es en vano, pues, que tienen tremenda embajada en Lima, ¿no? Que parece un palacio faraónico. Yo siempre que he pasado por ahí en Lima, por la embajada de Estados Unidos, he dicho, caramba, esto parece un palacio faraónico, ¿no? De las películas, parece el palacio de un faraón. Este, Estados Unidos tiene intereses fuertes, ¿no? En América Latina, ¿no? En América Latina, este, eh, intereses económicos, políticos también, políticos, ¿no? Ahí acá, profesor, un militar solo tiene la posibilidad de ir a la policía con más puntos, pero un profesional es diferente. Claro, claro. O sea, obviamente, como les digo, el profesional es el que puede llegar más alto, ¿no? En el mundo laboral. El profesional es el que llega pues a las gerencias, a las jefaturas, a los sueldos más altos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, al que le gusta la vía militar, también pues puede ir. O sea, en la policía no se gana mal, ¿no? En las Fuerzas Armadas tampoco se gana mal, pero cuando ya subes un poco, ¿no? Y bueno, también la educación técnica para mí es una opción, ¿no? A ver, vamos a ver, profesor, ¿sabía usted que Evo Morales hizo lo mismo que está haciendo hoy Castillo con respecto a Palacio de Gobierno? Claro, o sea, bueno, esto de Palacio de Gobierno tiene que tener cuidado, Castillo, porque ya están diciendo que, claro, él no quiere despachar desde Palacio de Gobierno porque no quiere que haya libro de visitas, ¿no? Se va a reunir con quién, entonces tiene que tener cuidado, ¿no? Tiene que tener cuidado. Acá un alumno dice, Bolivia retiró las bases norteamericanas con el FMI, quienes controlaban el país antes, claro, o sea, sí, pues, o sea, yo apoyo, ¿no? Yo apoyo que hay un gobierno
que haga desarrollo, pues, ¿no? Que haga desarrollo, que trate, aunque sea de conciliar, ¿no? Eso es lo que está diciendo Castillo, ¿no? Voy a conciliar, ¿no? O sea, está bien el capitalismo, la derecha, Estados Unidos, pero también hay que generar desarrollo para todos. Ojalá, ojalá que lo pueda hacer. Dice acá una alumna, profesor, yo tengo amigos y compañeros que salieron del cuartel y ahora son como delincuentes, uno roba y otro. Alumna, eso se llama la posmodernidad, ¿no? La posmodernidad, o sea, en eso tienen razón, pues. A muchos seres humanos les vence el instinto, les vence lo arcaico y no la razón, lo moderno, ¿no? Es ese el problema, pues, es ese el problema, es ese el problema, ¿no? Del ser humano, de la sociedad, ¿no? ¿Qué diferente sería el mundo si todos fuéramos racionales, ¿no? Qué diferente. No habría, pues, robos, no habría corrupción, no habría destrucción, no habría perversiones, vicios, si todos fuéramos racionales, ¿no? Está la situación, ahí está, pues, o sea, entonces ahí viene el asunto, ¿no? Ahí viene el asunto ya, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú quieres ser ladrón, drogadicto? ¿O quieres ser una persona racional, ¿no? O sea, el éxito no es ser millonario, tener dinero, ¿no? Hay muchos narcos que son millonarios, ladrones son millonarios, estafadores. O sea, el verdadero triunfo del ser humano es ser, pues, un ser racional, ¿no? Y si es un ser místico, mejor todavía, ¿no? Vamos a ver acá, vamos a ver. Uh, claro, claro, en la vida, como dice un alumno, uno decide entre lo bueno y lo malo. O sea, el mayor poder que tiene un ser humano es el poder sobre sí mismo, ¿no? Sobre sus instintos, sobre sus emociones, ¿no? Es el mayor poder, es el poder más difícil de conquistar, el poder sobre uno mismo. Es más fácil conquistar un país, un continente, ¿no? Que conquistarte a ti mismo, ¿no? Dominar tus instintos, tus impulsos, ser una persona completamente racional, cabal, ¿no? Decente, y si es mística, mejor, ¿no? Entonces, eso es, pues, ¿no? Eso es. ¿Qué piensa de los ronderos en las ciudades? Mira, alumna, no tengo la respuesta todavía, pero yo sí creo que Castillo y su gobierno tienen que estar rodeados de gente que los proteja, porque pueden ocurrir cosas, ¿no? Pueden ocurrir cosas. Por ejemplo, Nicolás Maduro se le puede criticar, etcétera, pero él tiene 3 cinturones de seguridad, ¿no? Primero están los rusos, después así, sirios y después su guardia bolivariana, ¿no? Último, o sea, tiene 3 niveles de seguridad Nicolás Maduro, ¿no? Yo creo que algo parecido debería ser Castillo, ¿no? Porque ustedes no sé si han visto la prensa ayer, la prensa televisiva ayer, ¿no? O sea, ya están hablando de vacancia, ¿no? De que este gabinete no va, de que tiene que caer, de vacancia, o sea, eh, y eso puede trascender, ¿no? Ustedes saben que tenemos acá un servicio de inteligencia en el Perú, también están las inteligencias militares, ¿no? Inteligencia del ejército, de la marina, y ellos pues actúan de una manera militar, ¿no? O sea, ellos no resuelven pues las cosas con la votación, con los referendos, ¿no? Ellos hacen operaciones militares, ¿no? Entonces, yo creo que Castillo también tiene que precaverse por ese lado, ¿no? Este,
Bueno, o sea, como les digo, Castillo quiere hacer el modelo chino, ¿no? Acá, ¿no? Una economía de mercado capitalista, pero con un Estado que controle todo eso y haga la distribución, pues, ¿no? Ojalá, porque China, pues ahorita los chinos, pues, tienen un nivel de vida muy alto, ¿no? Muy alto, han logrado un nivel de vida muy alto. Vio el reportaje del nuevo ministerio. O sea, ¿te refieres a quién? Alumno JNP. ¿A quién te refieres? Ah, el nuevo gabinete ministerial, dirás. El nuevo gabinete ministerial. Eh, Alumno, pero yo te digo una cosa. Un gabinete de Keiko Fujimori hubiera sido mejor. Ellos tienen muchas conexiones, alumnos con el narcotráfico, Fuerza Popular, ¿no? Tiene muchas conexiones con el narcotráfico, entonces habría gente preparada, pero corrupta, pues, ¿no? Corrupta. Ahora Pedro Franque, el ministro de Economía, es es un tipo muy preparado, ¿no? Pedro Franque, no sé, no conozco a los otros. Claro, no, yo sí no estoy de acuerdo con el terrorismo, pues. Eso sí, que quede claro, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el terrorismo. Ya estamos en el siglo XXI. Hay otras maneras ya de lograr las cosas, pues, ¿no? A ver, dice a un alumno, creo que todos deben leer el libro titulado ¿Por qué se jodió el Perú antes de opinar? Sí, pues esa frase de Vargas Llosa, ¿no? En la, en la novela Conversación en la Catedral, ¿no? El personaje, Zabalita, creo, se está parado ahí en el centro de Lima, en la avenida Tacna, y dice, ve pues toda la crisis, ¿no? Y se pregunta, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú, ¿no? Se jodió el Perú cuando invadieron pueblos españoles, obviamente, ¿no? Obviamente, obviamente. Entonces, alumnos, la próxima clase, sí, hay una balota de cultura general que es economía, sí, vamos a hacer. La próxima clase, en los 10 primeros minutos, ya falta una diapositiva nomás, terminamos y avanzamos ya la siguiente balota completa, y bueno, entonces ustedes todavía dedíquense dedíquense a estudiar, Jerónimo, el economía.